Bienvenidos a un nuevo capítulo de Luz para el Mundo. Sin lugar a dudas, estamos en los días del fin. La primera evidencia es que nosotros nos encontramos entre la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia bíblica, y el rapto o harpazo, próximo acontecimiento bíblico. ¿Por qué la iglesia de la Odisea? Porque en la Biblia solo se mencionan 7 iglesias. El total de los redimidos son 7 iglesias y las 6 anteriores ya se han vivido en otras etapas de tiempo. Ahora estamos viviendo en la 7ª y última de las iglesias, la Odisea. Después de ella entramos en la dispensación del milenio. Pero antes viene la gran tribulación, la ira de Dios sobre la tierra. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. El Señor Jesús viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pero nosotros, el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Los hijos de Dios, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos librados de la ira. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha de venir. Por lo tanto, somos librados, dice el Señor. ¿Cómo somos librados? A esto se le llama rapto o harpazo. 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora estamos a punto de entrar en el periodo de la gran tribulación. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor, antes de destruir al mundo antiguo con un diluvio, nos dijo la fecha de término de la era del ser humano gobernándose a sí mismo. A través de monarquías, de lo que hoy conocemos como presidentes de sistemas democráticos, emperadores, reyes, etc. Transcurriendo un periodo de 6.000 años desde Adán hasta el fin. El fin del tiempo del ser humano gobernándose a sí mismo, y luego de los 6.000 años en que Dios trazó el fin de la era humana gobernándose a sí misma. Desde Adán, el primer hombre creado aquí en la tierra, el Señor trazó la vida en 6.000 años. Y después de los 6.000 años, el Señor anuncia que Él vendrá a gobernar al mundo entero. Se acabará la era del ser humano gobernándose a sí mismo en la tierra. Vendrá el Señor y pondrá su trono en Jerusalén. El Señor, instantes antes de destruir al mundo prediluviano, debido a la gran maldad que tenían los moradores de la tierra, el Señor Dios en Génesis 6:3 dijo la siguiente profecía. El Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, mas serán sus días sobre la tierra 120
jubileos. 120 veces 50 años, total 6.000, porque un jubileo son 50 años. Dijo el Señor, mas serán sus días sobre la tierra 6.000 años. Porque un jubileo son 50 años. Y 120 por 50 son 6.000 años. Tradujo mal Cipriano de la Valera cuando en Génesis 6.3 él dice que la palabra traducida es años. Esta palabra años fue mal traducida por Cipriano de Valera. Tradujo mal del hebreo original. Ahí la palabra es jovel, jubileos. Vamos a explicar esto. Esta es la primera prueba de que Dios trazó un periodo de 6.000 años para la humanidad. Terminado ese periodo, Dios mismo vendría a gobernar el mundo. Vamos a expandirnos sobre este punto. Moisés fue el que escribió el Génesis. En los tiempos en que Moisés escribió el Génesis, los tiempos se contaban por jubileos. Tantos jubileos faltaban para tal fecha, o habían transcurrido tantos jubileos desde tal día. Así se escribía en ese tiempo. En los tiempos en que Cipriano de Valera tradujo la Biblia al castellano, ya se contaba en años. Quizás eso confundió a Cipriano de Valera. Pero vamos a dar algunas evidencias de por qué se verifica que esta traducción está mal traducida. Primero, los comentaristas bíblicos que validan esta palabra 120 años como una traducción correcta, dicen que lo que Dios quiso decir ahí en Génesis 6.3 es que Dios puso límite a la vida física del ser humano en la tierra. Es decir, que de aquí en adelante, desde Génesis 6.3, todos los seres humanos vivirían como máximo 120 años. Pero en la Biblia comprobamos que eso no es verdad, que no es así. En Génesis 11.13 podemos ver los descendientes de los hijos de Noé, los que vivieron después de Génesis 6.3. Vivieron mucho más de 120 años. Ejemplo, Arfaxad vivió 438 años. Sela vivió 433 años. Eber vivió 464 años. Y así muchos más. Esto prueba que está mal traducida la palabra años. De hecho, más de 900 años después, cuando Abraham nació, podemos verificar nosotros que vivió 175 años y murió. Eso lo puedes leer en Génesis 25.7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Ahora es importante que nosotros podamos empezar a contar los años desde Adán hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta nuestro Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz, que hay que contar 33 años más. En Génesis 5.4 dice que Adán fue creado y murió a los 930 años. Si vas contando cada descendiente sus años, cuando llegas a Noé son 1056 años exactos los que transcurrieron. Y esto lo podemos saber gracias a las generaciones. La única manera de poder contar los años. Dios quería que supiéramos los años de la creación humana por medio de las genealogías. Esa es la única manera de saber los tiempos que estamos viviendo hoy. Bien, desde Noé hasta Abraham transcurrieron 944 años más. 2033 exactamente. Y así vamos contando. Y desde Adán hasta Jesús, dando la vida en la cruz, exactamente transcurrieron 4.000 años. Y esto es muy importante. La Biblia se encargó de anunciarnos que desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo dando su vida en la cruz, pasaron 4.000 años.
Entonces, en la genealogía del Génesis 10:1, sumado a Mateo 1:2, tenemos otros 2000 años. Nosotros también sabemos que 33 años antes nació Jesús, o sea, en el año 0 de nuestra era. Y ahora mismo estamos en el 2024. Entonces, años absolutos vividos desde Adán hasta hoy, 5.991 años. Estamos en el año 2024. Si restamos los 33 que tuvo nuestro Señor Jesús, esto da un total de 5.991 años. Eso quiere decir que desde la muerte de nuestro Señor Jesús hasta hoy son 1.991 años. Hoy, año 2024. Que sumados a los 4.000 desde Adán hasta la cruz, dan el total de 5.991 años. Entonces, esta es la vida que el Señor trazó en los 120 jubileos del Génesis 6:3. O sea, del final de la vida del ser humano gobernándose a sí mismo. La Escritura enseña que al terminar esos 6.000 años del ser humano en el planeta Tierra, Cristo viene en persona a gobernar al mundo entero. Fin de la dispensación de la gracia. Fin de la dispensación de la Iglesia. Fin de las 7 iglesias. Estamos viviendo en la última. La iglesia de la Odisea, así se llama la última. Fin del amor de Dios sobre los gentiles. Comienza el juicio de Dios, la gran tribulación. Eso dice la Biblia. Y nosotros, para que se dé cumplimiento de esta profecía del Señor de los 6.000 años, tenemos que restarle estos 5.991 que ya hemos gastado. Y nos da un saldo de 9 años restantes. Es decir, faltan 9 años para que el Señor Jesús venga al mundo. Él viene a imponer su reinado milenial a todas las naciones. Su trono estará en Jerusalén. Desde Adán hasta hoy, 5.991 años absolutos, contados a mano con la Biblia a través de las genealogías. La Biblia es un libro eterno. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Faltan 9 años para que Cristo venga a reinar al mundo. Primero, pondrá fin al pecado. Segundo, pondrá fin a la prevaricación. Tercero, pondrá fin a la iniquidad. Cuarto, impondrá la justicia perdurable. Quinto, fin a la visión. Sexto, fin a la profecía. Séptimo, ungirán al santo de los santos. Primero, Él vendrá con su poder a librar a Israel de sus enemigos, pues en ese tiempo estarán viviendo la semana número 70, profetizada por el profeta Daniel, 600 años antes de Cristo. Una gran tribulación por la cual atravesará Israel. Un periodo espantoso sobre la tierra. Aquí hemos estado la Iglesia por un periodo de 2000 años sobre la tierra. Periodo en que todo ser humano puede ser salvo del infierno, del lago de fuego y de la gran tribulación que se acerca, que ya hoy se está gestando. Solo tienes que ver las noticias, pues es la ira de Dios sobre todos los que no creyeron en Él. Él es el anuncio de salvación que predicamos casi diariamente. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero han pasado ya 1991 años y durará 2000 años. Hoy tú, por gracia, puedes ser salvo por medio de la fe, sin ninguna obra por tu parte, tan solo creyendo. Como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en este tiempo se acaba.
y Dios viene nuevamente a tratar con Israel. Aquí te dejo la explicación actual del rapto. En el año 2033 se cumplen los 6000 años desde Adán. Pero quiero decirte que 7 años antes, que son los que duran la gran tribulación, nosotros habremos sido sacados de aquí. Esto quiere decir 2033 menos 7, total 2026. Estamos en 2024. Eso quiere decir que el rapto es inminente. Apocalipsis 4 y 5 nos enseña que ya la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está presente al Señor antes de que sean derramados los 7 juicios que ocurrirán durante la gran tribulación. Entonces nosotros, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, podemos ser en cualquier momento arrebatados. Esta es la generación que nació con Israel, la que dice la Biblia que no pasará sin que todo esto haya ocurrido. Todos los nacidos en 1948 hoy tienen 75 años, y que en el momento en el cual tiene que venir el Señor, no en el rapto, sino 7 años después para Israel, tendrán 85 años. Entonces es perfectamente acertado lo que dijo el Señor, que esa generación no pasaría sin ver su venida. No pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Dios te bendiga. José María García.